Jesús está presente, alaba lo que vive. Jesús está presente, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. ¿Y quién es el que vive? Jesús es el que vive. ¿Y quién es el que vive? Jesús es el que vive. Elegidos para transmitir la fe en el Señor. Jesús envía a los suyos para que proclamen la salvación y la salud a todos por igual. Esa es la autoridad del enviado, del emisario, que va en nombre de quien le envía y con su misma autoridad. Los misioneros no van en nombre propio, es la comunidad cristiana la que los envía en nombre de Dios, y a ella deberán volver para informar de los logros o frutos de la misión. El mensaje que han de comunicar y proclamar es el anuncio de la acción poderosa de Dios en su enviado Jesucristo. La fe de la Iglesia, la que se nos ha encargado proclamar, está en sintonía con la fe apostólica, con su testimonio custodiado en la sagrada tradición, es decir, en la predicación apostólica y su desarrollo a lo largo de la historia. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Habiéndose embarcado en Pafos, Pablo y sus compañeros se dirigieron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia. Y el sábado fueron a la sinagoga y participaron en la reunión. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación que dirigir al pueblo, pueden hacerlo. Pablo entonces se puso de pie, hizo señas con la mano pidiendo silencio y dijo: israelitas y demás personas que temen a nuestro Dios, escúchenme. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados. Luego, cuando vivían como extranjeros en Egipto, los convirtió en una gran nación y con la fuerza de su brazo los sacó de allá. Por cerca de 40 años tuvo paciencia con ellos en el desierto. Y después de haber aniquilado a 7 naciones en el país de Canaán, les dio en posesión esa tierra por unos 450 años. Luego les dio jueces hasta que vino el profeta Samuel. Después pidieron un rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Pero Dios lo rechazó y le dio por rey a David, de quien hizo este elogio: encontré en David, hijo de Jesé, un hombre según los deseos de mi corazón. Él ejecutará todos mis planes. Y según lo prometió, de la descendencia de David, le dio a Israel un Salvador, a Jesús. Pero antes de la venida del Salvador, Juan hizo un llamamiento a todo el pueblo de Israel para que se bautizara en señal de conversión. Y cuando estaba por terminar su vida, decía: yo no soy lo que ustedes piensan, sino que después de mí vendrá otro al cual no soy digno de desatarle las sandalias. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Abba, Padre, alfarero eres tú, nosotros de arcilla, hechura de tus manos. Abba, Padre, alfarero eres tú, nosotros de arcilla, hechura de tus manos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero es esto para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nosotros, en la primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, escuchamos justamente este envío, la salida misionera a la cual hace referencia Jesús. Y, como él dice, los que yo he elegido, a través del Espíritu Santo, los que han sido enviados a cumplir una misión.
escuchábamos cómo Pablo y sus compañeros se hicieron en el mar, entraron en el mar de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Y allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Sabemos nosotros que Juan Marcos se refiere a Marcos el evangelista. Vio que había muchos riesgos por el camino, muchísimo más delicado entrarle al mar sin mayores recursos de protección, navegar y tener que, correr el riesgo de naufragar y perder la vida. Eso Marcos no lo vio conveniente. Sin embargo, fíjense ustedes el arrojo, el impulso evangelizador, un Pablo indetenible. Dice aquí que Pablo, desde Perge, siguió hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomó el asiento allí en Antioquía. Y dice que delante de todos les habló de Jesús, los exhortó, tomó la palabra y les habló con toda propiedad, con toda seguridad. Lo interesante de San Pablo como modelo para nosotros es el conocimiento de las Escrituras, del Antiguo Testamento. Saber muy bien de dónde viene, porque obviamente él era un conocedor de la materia del judaísmo, y para nosotros es importante hoy día, por supuesto muy distante de la cultura judía en nuestra vida, pero sí del conocimiento bíblico necesario como para defender nuestra fe, y sobre todo como lo presenta Pablo acá, para conocer la descendencia genealógica de José y de Jesús, procedente del reinado de David. Esto porque lo vincula directamente con su linaje y hace ver que el Salvador es el que había sido anunciado desde antiguo por los profetas, que ha sido preparado desde muchos siglos antes, y eso cobra sentido porque nos hace ver a nosotros que tenemos una pertenencia a un pueblo concreto. No es una religión abstracta, sino que proviene de una familia, de una realidad histórica, de unos ir y venir en la historia, con aciertos y desaciertos, con logros, triunfos y también fracasos. Eso es lo interesante de nuestra raíz judeocristiana, entendiendo que Dios ha elegido a un pueblo concreto y allí se ha encarnado. Y también hoy día podemos nosotros decir, nos ha elegido como familia, como realidad también cultural en Venezuela. Ha pasado esto para que encarnemos cada vez más nuestra propia, realidad, asumamos nuestras propias miserias, las veamos también redimidas, nos sintamos acompañados en nuestras fragilidades humanas y sintamos que desde allí podemos crecer, aprender y ser grandes en el campo de la vida humana, espiritual, en proyectos sociales, avanzar. Todo ese bagaje, toda esa información la recoge Pablo y la transmite para decirle a los que la escuchaban que él no viene a hablarles de algo extraño, sino que conoce totalmente la realidad judía. Les habla de los años en el desierto, de lo que ha significado el exilio y el regreso a la tierra prometida. Esto nos pone a nosotros frente a lo que el propio Jesús hoy nos quiere transmitir. Yo soy el vínculo histórico con el judaísmo, con Moisés. Allí recuerdan ustedes en la zarza ardiendo. Yo soy el Dios que no conoces, que no puedes ver, que no puedes abrazar, pero que es la realidad total, existencial, que está en la creación, que es cuanto ves y cuanto ha existido, existe y existirá. Y nos reúne en el ser total esa realidad envolvente, poderosa, diciente, significativa para nosotros. Hoy el propio Jesús así lo anuncia: crean que yo soy, y yo he venido para enviarles también, para elegir a algunos a que cumplan una tarea en este mundo, en esta vida, en esta Venezuela que nos ha correspondido vivir a nosotros. Nos dice: yo los envío, y a los que yo envíe, no los envío por capricho, sino porque los he elegido. Es más, porque han sido elegidos por mi Padre. Y quien los recibe a ellos, no los recibe a ellos. Es decir, quien recibe a los sacerdotes, a los misioneros, a los evangelizadores, a las religiosas, a los catequistas, a los enviados a hablar en su nombre, no los reciben sencillamente a ellos como persona. Reciben el mensaje, reciben a Jesús, reciben al Espíritu Santo, y dice
ellos me reciben a mí, a Él en persona. Pero algo más importante dice, el que los recibe a ellos, a ustedes, pues recibe al que me ha enviado a mí también, es decir, a Dios Padre, a la Trinidad, dando a entender que somos uno en Dios cuando hablamos en nombre de Dios. Esto es maravilloso, es realmente un mensaje precioso, motivador, que anima, que nos hace sentir acompañados por Dios, protegidos por Dios, pero sobre todo elegidos por Dios para cumplir una tarea, una misión muy específica. Que no solamente se circunscribe al ámbito religioso, sacerdotal o religioso, digamos, de la vida consagrada, sino que tiene que ver con todo aquel que se siente enviado por Dios y que lo asume así con muchísima seriedad, pero en este caso de nuestros días también con valentía, con arrojo, con impulso, con mucha creatividad para hablar con propiedades a esta generación y animarlos a ellos también a descubrir, encontrar a Dios y sobre todo amar profundamente al Dios de la vida. Que tengan un hermoso día, que Dios los cubra de grandes bendiciones. Dulce María, hoy te veo navegando con dulzura entre las aguas del amor. Quiero que me lleves en tu barca, quiero navegar junto a ti hacia el arca del Señor. Oh María, la sonrisa de un niño. Oh María, tu llamado es preciso. Oh María, universo del amor. Oh María, dueña de las estrellas. Oh María, tu mirada es tan bella. Oh María, eres la esperanza del mundo. Dulce María, son tus ojos dos luceros que nos dan la luz en los momentos de temor. Solo esa luz es nuestra gran verdad, pues con ella llegará la bendición de nuestro buen Señor. Oh María, la sonrisa de un niño. Oh María, tu llamado es preciso. Oh María, universo del amor. Oh María, dueña de las estrellas. Oh María, tu mirada es tan bella. Oh María, eres la esperanza